Hola, hoy tocaremos un tema de suma importancia y delicado, y es sobre la violencia sexual en niñas. Ocurre en todo el mundo sin distinción de cultura, religión u origen. Genera graves traumas y físicos, psicológicos y emocionales a aquellas pequeñas que sufren este tipo de violencia y los niveles de riesgo que pueden sufrir. El violentómetro MELAF Las niñas no se tocan busca prevenir y detectar señales de abuso y cómo los perpetradores eh, muestran señales y conductas. A continuación se le iré presentando. Concepto de violencia sexual infantil. ¿Qué es? En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos cita, basta con que suceda una sola vez para considerarse violencia sexual. Es decir, que no importa si solo ocurrió una vez. Y si solo ocurrió una vez y si no se da un alto, esto puede seguir ocurriendo. Atenta contra la integridad física y emocional de las niñas. Aquellas niñas que sufren este tipo de violencia y que actualmente sigue ocurriendo. Ocurre en espacios cotidianos, hogar, escuela y comunidad. Es de mucha preocupación que en vez de que estas pequeñas estén viviendo una infancia plena, estén en silencio viviendo este tipo de abusos. El objetivo del violentómetro MELAV: concientizar sobre los riesgos que enfrentan las niñas, identificar las señales de alerta en posibles agresores, fomentar la denuncia y la protección oportuna. Si nosotros estamos detectando que nuestra pequeña o la vecina o cualquier otra niña que presenta estos síntomas de cambios eh, hacia sus agresores, hacia cuando se acerca a una persona y quieren huir de esa persona, y eso se va anivelando en diferentes niveles, como lo muestra el violentómetro. El nivel leve, que es una violencia encubierta, que no se detecta fácilmente, pero sí hay señales. El nivel 2, que es moderada y es la manipulación, cómo van manipulando a las niñas. Y el nivel grave, y es donde ocurre ese abuso. El nivel extremo, que ya es un homicidio que atenta contra la vida de esta niña, o incluso la muerte fatal. Y en sí los abusos van escalando de niveles, de nivel bajo hasta el nivel alto. Y también tenemos que estar alerta ante esto. Los agresores más comunes suelen ser personas cercanas, padres, tíos, primos, abuelos, maestros. Cada una de estas personas que tendrían que ser personas de suma confianza, personas que cuiden a nuestras pequeñas o a las niñas, suelen ser personas tan cercanas que muchas veces ni siquiera los papás o las personas que cuiden a la pequeña ni siquiera se les cruza por la mente. Pero sin embargo, esto ocurre. Las causas es que se aprovechan del exceso de confianza familiar. Estos perpetradores se visten con una cubierta de oveja cuando son lobos rapaces. Consecuencias. El daño psicológico es profundo, independientemente de quién sea el agresor. El daño que le causan a esta niña, a las niñas, repercute no solo su infancia, sino
en su juventud, en su adultez o incluso toda su vida si no se atiende estas heridas. Destruye su infancia. Muchas niñas sufren en silencio cuando ellas deberían de estar viviendo una infancia plena y feliz y cuidadas. Estrés postraumático, tristeza profunda y física. Y es esa culpabilidad que muchas de estas pequeñas llevan, jóvenes que un día fueron niñas, pensando que fue su culpa. Plan de acción y marco legal y derechos. Hay que entender que nuestras niñas o mujeres, sin importar la edad, tenemos leyes que nos protegen, y más a las pequeñas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, así como en niños y en niñas. Protege el interés superior de la niñez, su desarrollo integral. Busca el cuidado, la protección, el bienestar de nuestras pequeñas, que estén en un ambiente seguro. Y existen leyes que condenan todo tipo de violencia sexual infantil. Es decir, aquellas personas que abusan de nuestras pequeñas están condenados a la cárcel. Consecuencias del abuso. Hay cambios en la conducta, es tristeza, aislamiento, síntomas físicos, incontinencia, se empiezan a orinar, moretones, dolor y consecuencias a largo plazo, ansiedad, depresión, baja autoestima. ¿Cómo se refleja este tipo de cambios? Cuando nosotros nos damos cuenta que una niña es feliz, plena, antes de y después de, se aísla, hay una tristeza, hay cambios en su actitud, tiene pesadillas, tiene pánico a ciertas personas o el contacto físico. Y como dice, consecuencias a largo plazo, ansiedad, depresión y baja autoestima. Y eso se va generando y si no se trata, repercute durante toda la vida de esta pequeña. Y se necesita de atención profesional. Cuando se conoce este tipo de violencia y lo que ha sufrido la pequeña, necesita atención. Los factores sociales y culturales. Muchas veces este tipo de violencia sexual hacia las niñas menores de edad persiste de ideologías machistas y discriminatorias, normalización del abuso, silenciamiento de la víctima, y mucho de eso se deriva a que el menosprecio hacia la mujer, no solo en la etapa adulta, sino desde la niñez, menospreciando y exaltando al hombre, ser más alto que el hombre. En algunos contextos, en contextos de matrimonios forzados o explotación infantil, la influencia de la cultura patriarcal en la desvalorización de la mujer. Muchos años atrás, el valor de la mujer no se tomaba mucho en cuenta. Y si se llegara a descubrir este tipo de violencia o violación hacia la niña o mujer, se tomaba en poco. ¿Por qué? Porque para una mujer el ser descubierta que fue abusada es motivo de menosprecio, es motivo de poco valor. El rol de la perspectiva de género promueve la igualdad y respeto de la infancia. Busca eliminar prácticas discriminatorias
y fomenta la educación y sensibilización sobre los derechos de las niñas. Gracias a las perspectivas de género, ha ido cambiando y evolucionando la mentalidad de nuestra sociedad. Y gracias a ello, la mujer se valoriza, igual a las niñas, se valoriza su cuidado personal, se busca garantizar su persona y aplicando las leyes para su protección y garantizar su estabilidad. En conclusión y reflexión, la violencia sexual infantil es un acto inaceptable que destruye la infancia. Debe ser visibilizada, denunciada y erradicada. La sociedad tiene la responsabilidad de proteger a las niñas y garantizar su bienestar. Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan. Hay que velar y cuidar a nuestras pequeñas. Vivimos en una sociedad donde hay tantas personas con un pensamiento retorcido que no tienen conciencia del daño que les causan a estas pequeñas. Nuestras pequeñas deben vivir en un entorno estable y así como la imagen, felices, plenas y no destruyendo a aquellas jóvenes señoritas desde su infancia. Y que hay que tomar cartas en el asunto de proteger a nuestras pequeñas, de proteger a aquellas niñas que están siendo abusadas, de aquellas niñas obligadas a casarse con adultos mayores, cuando deben vivir su infancia plenas, sin preocupaciones, ser cuidadas y protegidas. Y esto nos reta, y reta a los padres y reta a la sociedad de proteger a las niñas, de buscar su cuidado, de estar en alerta. Y bueno, fue todo. Muchas gracias por su atención.